Y el día de hoy vamos a presentar nuestro debate para la materia de filosofía. El debate es naturaleza versus cultura. Miranda y yo vamos a hacer la postura de naturaleza y nuestras compañeras Natalia y Silvana van a hacer la postura de cultura. Natalia y yo, Silvana, explicaremos qué es la esencia del ser humano, que no está definida por la genética, sino por la cultura, que es la que realmente nos moldea. Bueno, aunque nacemos con una predisposición biológica, es el entorno cultural en que nos da las herramientas para desarrollarnos. O sea, desde pequeños somos influenciados por los valores, las creencias, las tradiciones y todas las normas de la sociedad en la que vivimos. Esas influencias provenientes de nuestra familia, nuestra comunidad, la educación que tomamos y los medios de comunicación van formando nuestra forma de pensar, relacionándonos y para también entender el mundo. Lo que consideramos correcto o incorrecto también está determinado por la cultura, ya que varía enormemente de una sociedad u otra. Además, nuestra identidad no es algo fijo, sino que cambia constantemente según las transformaciones culturales. Y bueno, en un mundo globalizado estamos expuestos a nuevas ideas que hacen que nuestra identidad sea dinámica y flexible y que la verdad, o sea, nos podemos adaptar continuamente a un chorro de influencias culturales que nos pueden rodear. Pues sí. Primero hay que plantearnos estas preguntas. ¿Qué nos hace humanos? ¿Cuál es nuestra esencia como humanos? ¿Y es la cultura con todo lo que conlleva y aprendizajes compartidos o la genética, la naturaleza, la que nos moldea desde el primer instante de nuestra existencia? Este es un debate que lleva activo muchísimos años. Y hoy yo, Miranda, y mi compañera Victoria, pues vamos a estar defendiendo la idea de que la esencia humana está profundamente arraigada con nuestra genética. O sea, en esa estructura fascinante que nos define antes de que siquiera tengamos conciencia. La genética es el mapa original de nuestra existencia. Tipo, cada individuo está compuesto por millones de instrucciones inscritas en su ADN, que determinan su predisposición física, su desarrollo cognitivo y emocional, y hasta aspectos de su personalidad y el temperamento. Una postura a favor de la genética establece que es este código lo que establece las bases fundamentales sobre las cuales construimos nuestra vida. Nos estaremos adentrando en el tema y argumentando esta postura por medio de este debate. Bueno, asimismo vamos a proceder al debate, teniendo en primer lugar el debate determinismo genético versus el libre albedrío. Pues por el lado de la cultura, si siguiéramos el argumento de que nuestras acciones están únicamente determinadas por la genética, eso significaría que no podríamos ser responsabilizados al 100% por ellas. Es decir, ningún logro o castigo podría ser otorgado a nosotros, ya que las acciones que ocasionaron esos logros o esos castigos serían el resultado de una simple cadena de factores genéticos. Kant consideraba que el libre albedrío era la única condición para actuar según la ley moral. Y de acuerdo con él, para tener responsabilidad moral se debería tener libre albedrío. A diferencia de otros filósofos, quienes creían que la libertad se conseguía solo si siguiéramos nuestros instintos internos, Kant pensaba que solo se puede tener autonomía siguiendo la ley moral y por ende sin ser influenciados por nuestros impulsos. Si bien nacemos con una cierta genética que nos puede predisponer a ciertos comportamientos y habilidades, es el entorno cultural y las experiencias que adquirimos a lo largo de nuestra vida lo que realmente define quiénes somos y cómo nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas. La cultura entendida como el conjunto de valores, creencias, normas, costumbres o conocimientos nos proporcionan un cierto marco dentro del cual nosotros podemos interpretar y modificar nuestras predisposiciones genéticas. Eh, Aunque la moralidad, desde la postura genética, el determinismo genético, sí existe, el debate de si ésta dispone de un libre albedrío para elegir supone una propuesta que sería de nuestra necesidad de pensar que tenemos el control, que tenemos libre albedrío cuando no necesariamente la realidad es que lo tengamos. Puede ser que la realidad sea esa, como decimos, que realmente sí hay un determinismo genético, pero ¿qué pasa? Nosotros como humanos ocupamos esa necesidad de sentir que tenemos esa libertad para poder actuar. Pero bajo el debate filosófico de pensar si es real o no esa, el determinismo genético, nos encontramos que ya sea por situaciones externas que afectan nuestras decisiones, la genética toma un juego una gran parte de nuestras decisiones. Broch Espinosa confirma que la libertad consiste más que en libre albedrío, en comprenderlas, sino en comprender las causas que nos determinan, siendo una de estas la genética, lo cual quiere decir que si incluso la genética no es una justificación por las decisiones tomadas, sí toma una gran parte de los factores causantes, ya que nuestras decisiones se basan en el estado emocional, psicológico e incluso los impulsos que tenemos, los cuales en gran porcentaje están definidos por nuestra genética. Tenemos como ejemplo un estudio llamado Nature, publicado por Molly Crockett en 2010, donde se mostró que los diferentes niveles de serotonina que se secretaban en personas, los cuales estos niveles o sea, en promedio se secretan son determinados por factores genéticos, eh, demostró que los que secretan más serotonina son menos propensos a aceptar a dañar a otros, incluso si era por el bien común y era moralmente aceptable. Asimismo lo ve Daniel Dennett, un filósofo, el cual dice, no hay que negar la responsabilidad moral, pero se tiene que reconocer que no todos parten del mismo punto biológico. Definitivamente existe la libertad moral a cierto grado, pero la realidad es que la moralidad no es igual para todas las personas. Cada que alguien decide algo, le afecta la empatía, la agresividad.
la impulsividad y un sinfín de factores. Factores que al final del día están definidos por genética, que predisponen a alguien a la tendencia de ciertas decisiones o reacciones. Bueno, ahora estaremos analizándolo desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades y la desigualdad innata, que dispone ya sea mayormente de la genética o la cultura. Bueno, viéndolo desde la perspectiva de igualdad de oportunidades y desigualdad innata, pues iniciaremos con este debate. Bueno, en la postura de la cultura es que, pues bueno, la cultura tiene un papel fundamental en la creación de igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, aunque la genética puede influir en ciertos aspectos de las personas, como las habilidades cognitivas o las características físicas, o sea, la cultura es lo que puede compensar esas diferencias innatas al ofrecer un entorno que pueda promover la igualdad. O sea, a través de la educación, los valores sociales, las políticas inclusivas, la sociedad tiene el poder de nivelar esto, proporcionando a todos los individuos, independientemente de su origen o su genética, las mismas herramientas y los mismos recursos para desarrollarse. O sea, por ejemplo, en sociedades donde la educación es accesible para todos, se puede dar la oportunidad de que las personas de diferentes contextos puedan sobresalir y mejorar sus condiciones de vida, independientemente de las desigualdades iniciales que puedan tener debido a su genética. O sea, la cultura en sí puede, por lo tanto, crear un sistema que reconozca y corrija las desigualdades naturales, brindando a cada individuo la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. ¿Crees que es mejor que hubiera igualdad no solamente contextual, sino también genética? Pues hay muchos aspectos, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, deportes, la verdad no se me hace como algo de que, ay, pues pon a un grupo específico de personas que están genéticamente con mayor ventaja, porque eso es como, bueno, o sea, básicamente no es, sí te da una ventaja, pero pues es algo natural, o sea, no es algo que tú haces específicamente para mejorarlo, para tener mejor rendimiento. Es algo que tú ya tienes, es parte de ti mismo. O sea, yo la verdad, bueno, ya viendo esto, la verdad, no creo, o sea, siento que si naciste así, pues todo bien. O sea, sí puedes tener otras cosas, otros factores fuera de esto, pero que te ayuden. Pero en sí no se me hace algo que donde tengas que separarlo así. Es algo natural y puede implicar muchas cosas. Entonces, pues, o sea, si consideramos que hay diferentes habilidades, como la capacidad musical o atlética, o sea, estas no surgen únicamente de la práctica o el aprendizaje cultural, sino tienen una base genética que define las capacidades del cuerpo y la mente desde el nacimiento. Asimismo, varias investigaciones científicas recopiladas en el artículo de la investigadora Marta de Bailey han demostrado que nuestra susceptibilidad a ciertas enfermedades, incluso algunas tendencias en la toma de decisiones, están influenciadas por la genética. O sea, esta influye en rasgos como la personalidad, la inteligencia, la fuerza de voluntad, que a su vez afectan nuestras decisiones más mínimas y diarias. O sea, estudios hechos con gemelos y análisis de variantes genéticas han identificado marcadores asociados con comportamientos como la impulsividad y la toma de riesgos. ¿Significa esto que la cultura no importe? O sea, por supuesto que no. La cultura es el medio que permite que nuestro potencial genético florezca. Pero ese potencial ya está predefinido por nuestra naturaleza. O sea, sin la estructura genética que hay por debajo, la cultura no tendría la materia prima que moldear. En conclusión, aunque la cultura ciertamente desempeña un papel en el desarrollo, es innegable que nuestra esencia verdadera, aquello que nos hace ser quienes somos, se origina en la genética. Sin esa predisposición natural, no tendríamos el lienzo sobre el cual podemos de que pintar ya nuestra humanidad, que luego puede cambiar con la cultura, o más bien desarrollarse. Vamos a analizar ahora las implicaciones sociales que tienen estas diferencias. La cultura tiene un impacto muy profundo en las implicaciones sociales, porque define cómo interactuamos entre nosotros y cómo organizamos nuestra sociedad. O sea, a través de la cultura se transmiten normas, valores, comportamientos, que esto es lo que nos enseñan a convivir, a respetar a los demás, a trabajar juntos y alcanzar objetivos comunes, ¿no? Y bueno, acorde al filósofo Pierre Bourdieu, la cultura y las estructuras sociales están profundamente conectadas. Y pues bueno, las diferencias culturales no solo reflejan, sino que también reproducen las desigualdades dentro de una sociedad. Por ejemplo, pensemos en el lenguaje. Nadie nace sabiendo hablar, pero la lengua materna, que es parte de la cultura, nos es enseñada. Y, o sea, aprender a hablar no solo implica memorizar palabras, o sea, solo entender significados, matices y formas de comunicación que son específicas de una cultura en sí. Así que de esta manera la cultura no solo nos da herramientas para interactuar, sino que también moldea nuestra visión del mundo y nuestras relaciones sociales. O sea, tú dirías que la cultura tiene mayor importancia en definir la identidad por eso, por lo que mencionas. Sí, pues, o sea, lo que estamos diciendo es que básicamente, o sea, puedes nacer, o sea, tú teniendo de que esta personalidad, de estos, no sé, tus propios pensamientos y así, pero en sí básicamente creces alrededor de tantas personas de una sociedad y diciéndote, o sea, tus papás diciéndote las reglas de chiquito, o lo que sí, lo que está mal, lo que está bien, o sea, básicamente lo que sabes es gracias a lo que ves de otras personas. O sea, obviamente sí influye la genética, pero para nosotros mayormente es la cultura, el entorno a ti, lo que en sí es lo que te da tu identidad. O sea, no, yo no hubiera sido la misma si hubiera nacido en otro país, por ejemplo, con otra diferente familia, con otras diferentes costumbres, con otro diferente idioma, a como estoy yo ahorita. Entonces, básicamente, eso es lo que tratamos de explicar en nuestra postura. Desde la postura genética, socialmente las personas se diferencian unas a otros en torno a la identidad. O sea, cómo esa persona es esa persona y no es otra, ¿no? Eso es lo que es la identidad. Para la postura genética, como un mayor factor hacia los componentes de la identidad, nos indica que en torno a la diferenciación de identidades, lo que se debe tomar en cuenta como un mayor factor a la identidad es la genética, o mejor dicho, el ADN.
en concordancia al argumento filosófico del enfoque genético-biológico, el cual, acorde a Córdoba y Lipko del 2013, expone más allá de lo que se le compone la identidad, sino la necesidad que tenemos como civilización a considerar como absoluta o mayoritariamente el papel de la genética para diferenciar a personas. Esto para poder procesar y manejar asuntos con ámbitos como, por ejemplo, forenses o legales, donde la identificación de alguien por medio de su ADN es esencial y central para estas investigaciones. ¿Sí? Sí, pues por el lado de la cultura, en conclusión opinamos que esta proporciona un marco muy importante dentro del cual las personas pueden desarrollar su identidad y sus valores. A través de la cultura, los individuos pueden aprender normas, tradiciones, creencias y comportamientos que eventualmente van a definir quiénes son y cómo se relacionan con las demás personas. Asimismo, las costumbres, la religión, el lenguaje y otras prácticas sociales también son muy influyentes en orientar las decisiones y acciones que tomamos como personas. Incluso si hay ciertas predisposiciones genéticas y biológicas, creemos que la cultura es lo que da como de cierta manera una forma y contexto a la sociedad. Esto nos lleva a considerar que el desarrollo evoluciona conforme al papel que juega la cultura en la sociedad misma. De ahí que la cultura, creatividad e innovación juegan un papel muy importante para ser competitivos y ya como en un contexto más general como de países, lo que los hace más trabajadores y que juegan un papel como más importante en el ámbito como competitivo, facilitando con ello el desarrollo de economías y sociedades, especialmente en tiempos de rápidos cambios. A diferencia de la genética, creemos que, bueno, la cual se mantiene más como fija a través del tiempo, la cultura no es un eje fijo, sino todo lo contrario. Es decir, que cambia constantemente y por ende transforma a la sociedad también. Los individuos de una sociedad son capaces de evolucionar conforme a esta cultura y independientemente de pues, la genética que ellos tienen. En resumen, la cultura juega un papel fundamental en la formación de nuestras identidades. No nacemos con una esencia como predefinida, sino que se va construyendo a través del tiempo, a través de las interacciones, vivencias y valores. Si bien la genética puede influir en ciertos aspectos de nuestra vida, en la cultura lo que realmente da es lo que realmente da la forma a nuestro ser y nos conecta con otros y nos permite también entender como nuestro lugar dentro del mundo. Así, más que un destino biológico, somos un reflejo y como una compilación de todas las historias, creencias y tradiciones que nos rodean a nosotros. Mm, ok. O sea, una conclusión ya más por el lado de la genética sería que nuestra misma existencia, si no fuera por la genética en sí, no nos permitiría vivir. En el sentido de que, así mismo que el código que tenemos en nosotros, el ADN, afecta todo lo que hacemos, y cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vivimos y más. Y es mucho más importante hacer nota que es una parte esencial de quienes somos e inmovible. O sea, afecta nos, tanto que es la esencia de quién somos y esta no se adaptaría ni se desarrollaría con factores externos. Y es por eso que cada persona es como un individuo y no parecido idéntico a alguien más. Más allá de las posturas filosóficas que presentamos, discutimos y argumentamos, el saber qué tanto peso tiene en ti la manera en la que naciste eh, y eres, nos sirve para aceptar el hecho de que sí, no existen mismas oportunidades en todos los ámbitos, pero porque asimismo no existe una persona que sea igual con todas sus habilidades y características. Todos somos únicos y diferentes genéticamente hablando, ¿no? Pero esa diversidad es la que existe, por la que existe la complementariedad, la competencia y tantas cosas tan eficientes que hacen a la humanidad. Esta postura sirve para conocer esto y, más importante, para autoconocernos a nosotros mismos, para nunca dejar nunca dejar de ser autoconsciente de cómo somos, qué nos afecta, porque hacemos ciertas cosas. Esto para ayudar a un mejor autocontrol y aprovechar todas esas oportunidades que tu biología única te da. Tenemos el caso de Michael Phelps, el cual genéticamente y biológicamente su cuerpo nació con una proporcionalidad extraña en sus extremidades, la cual él aprovechó y lo hizo lo que es ahora un atleta altamente reconocido en la natación. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Esperen, tenemos que decir algo más, algo más. Sí, sí. En conclusión, creo que podemos estar de acuerdo que, o sea, lo genético sí es como la base de todo, es como que el objetivo, pero creo que la cultura es como que el eje o sea, que lo transforma y sin la cultura, o sea, el ser humano y la sociedad no hubiera podido avanzar al punto que está ahorita, o sea, es lo que Sí. es el eje de cambio y lo que desarrolla, pues, obviamente el humano, pues, o sea, surgió, pero pues es un ser de que social y sin la cultura y sin aprender a convivir con las demás personas, pues hasta yo hubiera quedado. Ok. Sí, o sea, parece que pensamos en el proceso, estamos de acuerdo en cómo el proceso sucede, sino más bien que pensamos que las partes más importantes de estas son diferentes.